Bienvenidos al mundo de los desgraciados. Bueno, no creo que seas un desgraciado, pero seguramente lo eres. Bueno, dejándonos de desgraciados, hoy, aunque no te gusten las matemáticas, hijo, hablaremos en esta ocasión acerca de los cochinos multiplicadores, ya que muchas veces seguramente en mis videos, cada vez que le hago una revisión a un monstruo, digo, ahora vamos a revisar los multiplicadores y seguramente tú dices, ¿y qué diablos es eso? Así que empecemos una vez, los cuales obviamente son ataque, defensa y speed. Iba a usar a este tipo como ejemplo en el caso de defensa, pero acabo de recordar que el básico escala solamente con ataque nada más. Justamente por eso es que usaremos a estos tres. Escalado según tu ataque. Mira, justamente aquí estoy usando monstruos que no tienen skill ups, porque obviamente todos los monstruos dependen mucho de sus skill ups. ¿Para qué te preguntarás? Por supuesto, para hacer más daño y bueno, esta cosa de cooldown. Usemos solamente como ejemplo el básico de cada monstruo para que no te compliques, ya que aquellos skills que peguen varias veces es simplemente multiplicar por ese número de golpes, así que solamente básico nada más. Como te das cuenta, esta cosa solamente pega una vez y acá están sus skill ups. Vamos a ver directamente sus multiplicadores. Bueno, aquí está la información. Si te fijas, el básico tiene un multiplicador de 4 según su ataque. Una vez más, acá te preguntarás, ¿y cómo diablos funciona esto? ¿Cómo lo interpreto? Es de la siguiente forma. Antes de empezar con esta cosa, voy a hacer la aclaración de que no estaré tocando para nada los cochinos artefactos, ni mucho menos las torres o líder skills o banderas, o por supuesto los buffs o los debuffs. Para saber cómo funciona el multiplicador tenemos que ver esta fórmula de acá, la cual dice lo siguiente: el daño se calcula multiplicando simplemente el stat total, en este caso pues sería el stat del ataque, por el multiplicador. Te preguntarás qué cosa es el stat total. En este caso simplemente sería el ataque base de cada monstruo. Es por eso que aquí estamos viendo sin runas. ¿Cuál es el ataque base que tiene la tipa esta? 834. Mira, justamente aquí para nosotros tenemos buena suerte. Hacen un ejemplo con un Laika, el cual curiosamente su ataque también es de 834. Siempre y cuando por supuesto esté maxeado a nivel 40. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Su primera skill posee un multiplicador de... Bueno, en este caso este por supuesto es de Laika. El de Beth era un poquito menor, era de 4. En todo caso también se puede leer como 400%. Entonces, ¿cómo se obtiene el daño? Simplemente multiplicamos esos dos números. Entonces en este caso sería multiplicar el ataque base que tiene Beth, que sería de 834. Entonces simplemente sería multiplicar el ataque base que tiene Beth, que sería de 834, y esto por el multiplicador que sería de ¿cuánto dijimos? De 4 por supuesto. Entonces nos da un total de 3336. Eso sería el daño que está aquí. Hasta ahí tenemos todo, por supuesto no, falta un poquito más. Aquí está la explicación. Sin embargo, esto no toma en cuenta lo que es el daño crítico, ya que este es un bonus cuando tú golpeas con críticos. Entonces esta será la fórmula cuando tomamos en cuenta el daño crítico. Si vemos ahora, el daño sería de esta forma. Daño es igual a el ataque base por el multiplicador por, abrimos un paréntesis, un 100% que es un número constante más el daño crítico que tenga ese monstruo. Siendo que cada monstruo cuando no está con runas tiene un daño crítico innato, o sea, nace con él de un 50% extra. Ese será el DC que tenemos que agregar. Entonces sería de esta forma: 834 que es el ataque base por el multiplicador que sería de 4 porque es Beth, y simplemente bastaría con multiplicar con este número que tenemos entre paréntesis, el cual sería así, una vez más 100% porque es una constante, más el DC que tenga tu monstruo en ese momento, en este caso 50%. Entonces tenemos 100% más 50%, 150%, que sería lo mismo que multiplicar por 1.5. entonces nos da la siguiente cantidad: 5004. Eso sería todo. Por supuesto la respuesta es no, porque una vez más nos hace falta tomar en cuenta algo más. ¿Qué es lo que dice acá? Este número no toma en cuenta los skill ups. Para ver cuál sería el daño que tendríamos con skill ups, tenemos que ver esta fórmula, el cual simplemente sería una sumatoria. ¿Cómo sería en el caso de Beth? En todos los casos de skill ups de daño es algo simplemente aditivo, o sea 10%, 10%, 5%, 25% más de daño extra. Pero siendo que no tenemos skill ups, no lo tendremos en cuenta. Ahora si me vas a decir, Federico, ¿ahí acaba todo? Lastimosamente no, ya que ese 5004 que haría siempre Beth, siempre y cuando por supuesto sea un crítico, no toma en cuenta una cosa que hace falta mencionar. Obviamente la reducción de daño que tiene el monstruo por su defensa. No es lo mismo pegar a un monstruo que tiene más 2000 de defensa que pegarle a un monstruo que tenga más 100 de defensa. Entonces esta es la fórmula que tenemos que ver a continuación. Acá tenemos un número constante que curiosamente es 1140, más otra constante que sería un
un factor de 3.5 y aquí vemos que está multiplicado por la defensa del monstruo al cual le vas a pegar. Si sabes inglés, acá te pone como ejemplo en el caso que estaba viendo con Laika, ya que por ejemplo si Laika estuviese pegando con su básico con críticos un 6455, si el monstruo enemigo tiene 2000 de defensa, el factor de reducción será de 0.12 por la fórmula que ves acá y el daño final será este, aunque hace rato saqué la cuenta y me parece que aquí sí se equivocaron, porque si tú multiplicas 6455 que es su daño por el factor de reducción que sería 0.12, te da un total de 775, bueno ya redondeado puesto que es 774.6, así que aquí no sé de dónde sacó 793, pero bueno, ten en cuenta que el daño no siempre va a ser el mismo cada vez que pegues, ya que sí, una vez más existen mínimos y máximos. Por ejemplo, hagamos la prueba con el tipo este, el cual si te das cuenta tiene una defensa de 244 y una vez más no voy a tomar en cuenta las torres puesto que sí nos faltaría sumar la torre de defensa de arena y la bandera de defensa de gremios. Bueno, si recuerdas, hace rato sacamos la cuenta que su básico haría más o menos unos 5004, pero ahí tenemos que tomar en cuenta la defensa del tipo. Entonces en este caso la fórmula sería así, por el factor que sería de 3.5, ahí le sumamos la otra constante que era de 1140 y entonces nos da 1994, pero esto falta dividirlo, o sea sería dividir 1000 entre 1994 y nos da un factor de 0.5 y supuestamente nos falta multiplicar el daño que haría Beth con su básico que era de 5004 por el factor de reducción que era de cuánto, 0.5, lo cual nos da un total de 2502. Haremos esa cantidad, vamos a verlo. Una vez más no estamos tomando en cuenta las torres ni banderas. A ver, me parece que ese fue un golpe no crítico. Ahí está el cochino crítico, el cual me pareció haber visto un poco más de unos 4000, no estoy seguro, pero una vez más no estamos teniendo en cuenta las torres. Bueno, más o menos asumo que ya entendiste cómo funciona el multiplicador de ataque y obviamente estamos usando como ejemplo monstruos sin runas, puesto que ahí faltaría sumar el daño total, puesto que ahí faltaría ver el daño que hacemos cuando tenemos runas y una vez más sumando las torres. Recuerda que las torres únicamente afectan al ataque base y no al total. En resumen, para que no te hagas bolas con tantos multiplicadores, simplemente ve a la página del monstruo y si tu ataque base es alto y su multiplicador es alto, no sé, pues digamos 7, 8, 9, entonces en teoría ese monstruo hará un buen daño comparado con un monstruo que tenga por ejemplo un 4 de multiplicador. Repito, siempre y cuando tomando muy en cuenta el ataque base, puesto que no sirve de nada si tu monstruo tiene un ataque base muy pobre y un multiplicador muy alto, o por supuesto viceversa. Escalado según tu defensa. Bueno, siendo que ya te mostré las fórmulas, no hace falta verlo todo otra vez, simplemente bastaría ver el multiplicador que tiene tu monstruo, en este caso con el básico de Bulldozer, el cual es de 1.8 de su defensa pero por 2 porque son 2 golpes, entonces sería un multiplicador único de 3.6, obviamente según su defensa. Entonces una vez más aplicando las fórmulas, bastaría con multiplicar la defensa base que tiene el tipo este que sería de 615 por el multiplicador que sería de cuánto, 3.6, nos da un total de 2214. Bueno, en este caso el tipo este sí está esquileado, pero recuerda que nos falta todavía hacer algo más. A ese 2214 tenemos que sumarle el DC que tiene en este caso, que pues siempre sería 50, obviamente sin runas. Entonces basta simplemente con multiplicar ese 2214 por 1.5 y nos da un total de 3321. Pero antes de hacer eso tenemos que ver los skill ups. Entonces sería de la siguiente forma: 100% porque es una constante, más el DC que en este caso es de 50, hasta ahí tenemos 150, pero falta sumarle los skill ups, que en este caso sería de 30% extra. Obviamente entonces sería 150 más 30, 180. Ahora simplemente basta con multiplicar ese 2214 por 1.8 por supuesto, entonces nos da 3985 redondeado. Y obviamente ahí falta ver el factor de reducción de daño que tiene el monstruo por su defensa, que en este caso para este Trevor sería de 0.5. Entonces es cuestión de multiplicar 3985 por ese factor, que sería 0.5, y nos da redondeando 1993. A ver, veamos qué sucede. Ahí lo vimos ya en cámara lenta, puesto que uno fue crítico y otro no. Una vez más no estamos tomando en cuenta las torres o banderas, o por supuesto su líder skill de defensa. Escalado según tu speed. Y ahora sí, ya para irnos finalmente, pues obviamente con la speed pasa en cierta forma lo mismo. En este caso con Masha no usaré como ejemplo su básico, en este caso con Masha no usaré su básico como ejemplo, ya que el básico tiene un escalado que tiene que ver también con la speed de tu enemigo. Así que para no complicarnos veremos únicamente el segundo skill. Si te das
das cuenta, la fórmula del multiplicador de los monstruos que escalan con Speed es diferente, pero si prestas mucha atención, esta cosa funciona con Speed y a la vez con ataque. Hagamos las matemáticas. Esa Speed representa por supuesto la Speed que tiene tu monstruo. En este caso en particular simplemente sería con su Speed base. Obviamente faltan aquí las torres. Pero si tu monstruo tiene obviamente runas, lógicamente no pondrás 123 ahí, sino la Speed total. Una vez más, incluyendo líder skills o por supuesto torres o banderas. Pero en este caso en particular no lo usaremos. Simplemente sería así, 123 puesto que es de Speed base, más 150 que es una constante del segundo skill de Masha. Por si acaso cada monstruo tiene una constante diferente siempre cuando escale con Speed. Entonces hasta ahí tenemos 273 y a esto tenemos que dividirlo entre 100, que también es otra constante. Sería entonces de 2.73, pero nos hace falta algo más. Por supuesto, falta multiplicar por 2 porque son 2 golpes. Entonces nos da un total de 5.46 de su ataque, porque sí, al final escala con su ataque. Entonces, una vez que ya tenemos el factor del ataque, bastaría con usar una vez más las fórmulas. Sería entonces una vez más así, 801 porque es su ataque base, por el multiplicador que sería de 5.46, nos da un total de 4.373 redondeado. Otra vez ahí falta meterle lo que es el DC, que recordamos solamente basta con multiplicar por 1.5, entonces nos da un total de 6.560, que falta simplemente el factor de reducción de daño, el cual si recordamos con Trevor era de 1.0.5, entonces si multiplicamos sería por supuesto la mitad, 3.280. Obviamente Masha empieza antes puesto que tiene mejor speed base que el tipo este. A ver, veamos cuánto sacamos. Creo que ambos fueron no críticos. Ahí está, creo que el primer golpe, el cual fue crítico, sacó un poco más de 3000, el cual sí se asemeja bastante al número que sacamos al final. Y es así como el Federico te enseña. Bueno, pues lastimosamente si las matemáticas no son tuyas, quizás este video no te va a gustar mucho, pero para los que querían saber cómo funciona el multiplicador, pues ahí está el video. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a la gente que no le gustan las matemáticas, hijo, y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.